Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Que las ricas bendiciones de Dios les acompañen en este día muy especial. Hoy, como ven, estamos ya terminando una semana de labores. Una semana en la cual podemos decir que hasta aquí Dios nos ha acompañado, nos ha guardado, nos ha cuidado en todo ese trayecto de una semana de trabajo. Y hoy entramos en el descanso prometido, el descanso que Dios nos ha dado. De hecho, es el tiempo que Dios ha dejado, es el remanente que ha quedado del Edén. Así que, mis hermanos, es una gran bendición que usted hoy nos acompañe para poder nosotros, a través de la palabra de Dios, a través de la inspiración del Espíritu Santo, ofrecerle a usted las buenas nuevas, los principios que hoy nos gobiernan para ser parte del reino de Dios. Quiero pedir la bendición de Dios para el estudio de su palabra y quiero que usted también me acompañe inclinando su rostro. Padre bendito y Dios nuestro, venimos hoy, oh Dios, delante de tu presencia. Cuánto agradecimiento, cuánto, Señor, motivación y cuánta expectativa hay en nuestros corazones por este tiempo que tú, oh Dios, nos permites entrar. Un tiempo en el cual, oh Dios, miraremos tu gloria, tu justicia en medio de tu pueblo, porque tú, oh Dios, nos has invitado a entrar en él, en un descanso, oh Dios, para que nuestras almas sean refrigeradas del poder del mundo. Por eso, oh Dios, venimos a ti, oh Dios, con ese refrigerio que solo viene del cielo. Ese refrigerio, Señor, que nuestra alma está saciada hoy, o que desea saciarse, Señor, de esas múltiples bendiciones que hoy, Señor, tú nos permites tener. Gracias por esa oportunidad. Permítenos que al entrar en este momento, que en este tiempo, con el infinito, podamos, Señor, nosotros comprender la magnitud del tiempo solemne que hoy estamos viviendo. Nos encomendamos a ti, encomiendo a nuestros hermanos a la distancia, para que también ellos puedan ser refrigerados con el poder de tu palabra. Agradecemos, Señor, por estos favores y bendiciones, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy queremos hablar acerca de lo que Dios tiene preparado para su pueblo, sus promesas. De eso vamos a hablar hoy, de las promesas de Dios. Y esas promesas fueron dadas a través de un pacto eterno. Y bueno, cuando nosotros hablamos acerca del sábado, como parte del remanente del Edén, nosotros vemos cómo vivía la primera pareja en el Edén. Realmente Dios les había prometido un día de reposo. Dios, después de que había terminado su obra creadora, después de haber hecho al hombre y a la mujer, les prometió un reposo para que se deleitaran, para que pasearan y vieran todo lo maravilloso de la creación. Ese era el reposo de Dios. Ese era el reposo que Adán entró, un reposo.
y lo hizo reposar de toda obra. Porque yo quiero comentarles, Adán fue criado para que fuera un guardador, un preservador. Ese era el trabajo de Adán, un guardador. Guardar es ser un albacea, alguien que cuida de todo lo que su mayordomo, en ese caso Dios le había encargado. ¿Qué le había encargado? El jardín del Edén. Y bueno, Dios le encargó ese Edén. Y él era un guardador, era una albacea de todos esos bienes. Y yo le voy a decir a usted, qué maravillosa obra, ¿no? De ser ese guardador, preservador. Todo estaba en armonía, era una dicha, era una felicidad vivir en ese entorno. Pajarillos, las aguas cristalinas, los frutos, el bosque, el mismo refrigerio. Recuerden que había en el jardín, no llovía, sino salía un vapor prácticamente desde abajo y refrigeraba todo el jardín. Era una maravilla realmente todo eso. Eso era lo que Dios había creado para el hombre. Su obra perfecta para un hombre perfecto. Había una simetría en todo prácticamente. Por eso el Señor le hizo reposar en ese día maravilloso. Pero tristemente vemos nosotros que el pecado entró al mundo. Tristemente vino la serpiente, era astuta, dice la palabra de Dios, y convenció, persuadió al hombre. ¿A qué lo persuadió? Leamos por favor ahí en Génesis capítulo 3 y verso 9. Pero antes de eso, miremos qué fue lo que sucedió. Y nosotros vamos a leer desde el capítulo, leamos desde el 1, 3:1, para ir teniendo, habla acerca de la historia de la caída y los resultados inmediatos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho. Esa era la persuasión, así es el argumento que utilizó la serpiente, ¿verdad? La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, de todos los frutos, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Esa era la condición para vivir en el jardín del Edén. Mas sin embargo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y en el verso 5 dice, mas sabe Dios que el día que comieres de él, muy astuta la serpiente, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, una fruta deliciosa, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La mujer quería sabiduría, no le bastaba con lo que tenía, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Los dos comieron. Y en el 7 dice, ahí fueron abiertos sus ojos. Se aló la gloria de Dios, ahí cayó inmediatamente. Y conocieron que estaban desnudos. Miren qué importante. Comieron, inmediatamente se le abren los ojos. Ellos se vieron tal como eran. Esa gloria de Dios, ese aló de Dios se les había caído y ahora estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Imaginen el hombre impotente. Echaron mano de las hojas que estaban ahí de la higuera y ellos se empezaron a tapar. Y en el verso 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto
al aire del día. Y estaba Dios como de costumbre, pastoreándolos, hablando con ellos, disfrutando de la compañía mutua entre el hombre y su Creador. Y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hoy se habían dado cuenta de lo que había sucedido. Había habido un cambio radical en sus vidas, totalmente. Y ahora Dios se les presenta. Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú, Adán? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Por ahí comenzó. Cuando ellos se vieron desnudos, se vieron ya frente a Dios, tuvieron miedo, dice, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, y comienza cuando uno cae en la tentación, uno comienza a echarle la culpa a alguien. Y comenzó aquí prácticamente una manera de poder consentir que otros, por instancias de otros, nosotros caímos. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Miren qué es lo que produjo todo esto. La mujer que tú creaste para mí. Siempre nosotros tendemos a echarle la culpa a alguien. Y entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho, mujer? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ese ser que tú criaste es tan hermoso, porque la serpiente en ese entonces era hermosa, dice. Era de múltiples colores. Y ahora ese ser que tú criaste me engañó y yo comí. Y el verso 14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí viene la sentencia para la serpiente, ese animal que Dios había creado, perfecto, en armonía, en una situación prácticamente podría decirse muy exaltada. Y saben algo, qué triste condición la que entramos en este momento, verso 15. Ahí comienza el gran desafío, el gran conflicto entre el bien y el mal comienza en el verso 15, capítulo 3, verso 15. Y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A partir de ese momento, mis hermanos, comienza el gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Cuál es la intención ahora? Hay una sentencia aquí contra Satanás, la serpiente antigua. ¿Cuál es ese gran desafío? Que todo ser que naciera de la simiente de la mujer, el propósito de Satanás era eliminarlo. Ese era su único propósito en su vida. ¿Por qué razón? Porque de esa simiente iba a venir uno que le iba a aplastar la cabeza. Y ahí vemos a partir de ese momento todas las luchas hasta llegar a la cruz del Calvario. Una lucha encarnizada de sangre, de pleitos, conflictos entre la familia de Dios. Por eso, mis hermanos, la importancia que tiene el pacto eterno de Dios, las promesas de Dios. Y también eso era una promesa para nosotros.
que de esa simiente de esa mujer de Eva iba a venir uno que le iba a aplastar la cabeza. La promesa del Redentor, la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él iba a venir a esta tierra, de esa simiente de esa mujer, le iba a aplastar la cabeza a Satanás y nuevamente iba a conquistar ese reino que Él había tomado engañosamente a esta pareja inocente. Qué maravilloso realmente es saber que hay promesas. Dios no podía dejar al ser humano sin provisión. Iba a echar en mano, iba a echar a andar el plan de salvación. Ese plan de salvación que había sido planeado desde antes de la fundación del mundo, de que si el hombre fallaba había un plan emergente. Y el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Emanuel, el príncipe Emanuel, Dios con nosotros, iba a venir a esta tierra a rescatar nuevamente a la raza caída y a darle nuevamente esta tierra como propiedad. ¿Y qué más? Y a perdonar los pecados, a perdonar nuestras transgresiones. Y eso es lo maravilloso del plan de redención. Y sigamos leyendo, y a la mujer le dijo, aquí hubo un juicio investigador, están las sentencias, y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él señoreará sobre ti. Es un mandato, mis hermanos, por haber transgredido, por haber incumplido con ese pacto que Dios había hecho con ellos. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa, y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Mis hermanos, aquí está una de las declaraciones más solemnes. ¿Qué es el resultado de esa sentencia que fue pronunciada en contra de Adán? Entró el pecado, y el pecado, ¿qué es lo que produce? Produce agotamiento. Eso es lo que produce el pecado. Pero Dios, en su infinita misericordia, estableció un día. Dios planeó ese día, que es el único remanente de Dios que hoy ha quedado para el hombre. De hecho, dos remanentes, pero ahorita solo vamos a hablar del Santo Sábado, porque el otro remanente es la familia de Dios, los hogares. Pero en este momento vamos a hablar específicamente de ese tiempo maravilloso que Dios crió. ¿Para qué? Porque vimos cuál era la sentencia, el trabajo, la agonía, el sudor, el dolor que ocasiona a veces el trabajo, sin sabores a veces, porque a veces trabajamos y a veces no nos rinde el dinero. Todo eso produce un agotamiento físico y mental. Y ahora el Señor, en su infinita misericordia, nos concede ese tiempo. ¿Para qué? Para entrar en una relación con Dios, para entrar en ese día en el cual Dios nos invita a entrar. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy ese reposo. Vengan a mí todos los que estén cansados, abatidos, todos aquellos que estén en angustia, vengan a mí, porque yo soy ese descanso. Yo soy el Señor del sábado, ese tiempo para descansar. Entonces, mis hermanos, Adán tenía labores que realizar en el Edén. Dios lo había puesto precisamente como guarda del Edén. A pesar de lo
cual gozó de un perfecto reposo todo el tiempo que estuvo ahí hasta que pecó. Adán fue puesto ahí, gozó, fue una alegría, fue un perfecto reposo estar en el jardín del Edén hasta que él pecó. Y yo les digo a ustedes, si jamás hubiera pecado, si no le hubieran hecho caso a las insinuaciones de la serpiente, mis hermanos, el cansancio no se habría conocido nunca en la tierra. Nunca hubiera entrado el agotamiento, nunca hubiera entrado ese dolor, tanto físico como espiritual. Por eso vemos las consecuencias que trajo la desobediencia. Yo le voy a decir a usted, y en el programa pasado lo dijimos, el trabajo no forma parte de la maldición, no, es una condición como consecuencia de la desobediencia. Por lo tanto, el trabajo no es una maldición, pero el cansancio sí. El cansancio sí es un agotamiento. ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué viene todo esto? En Génesis 3:17, leamos por favor nuevamente. Génesis 3:17 nuevamente y leemos y dice, y el hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu esposa y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahí comenzó ya prácticamente la tierra en una convulsión, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mire qué interesante. Y nosotros, si seguimos leyendo, espinos, cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es una condición hasta volver a la tierra, o sea, no hay descanso, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Una condición aquí, mis hermanos, de agotamiento, de dolor, de angustia, de cansancio, por haber comido del árbol que te mandé que no comieras. Ahora, ahí está lo maravilloso. Ahí está la promesa, guardando el reposo. ¿En qué consiste este reposo? Hasta ese momento, hasta antes del pecado, ellos habían disfrutado de un perfecto reposo, una perfecta relación, una armonía total. Ya, incluso mientras también trabajaban y obraban. ¿Por qué razón? Porque Dios había puesto a Adán para que guardara, para que fuera un mayordomo. ¿De qué? De la perfecta obra que Dios le había preparado, de la perfecta obra que Dios había creado para él. Él le había encomendado para que guardara esa obra, para que fuera un mayordomo fiel de esa obra que él había preparado. Un entorno precioso. Esa era su encomienda, ese era el trabajo que Adán hacía. ¿Por qué razón? Adán no tenía que crear nada, no tenía que sembrar nada, todo estaba criado prácticamente. Y yo le voy a decir a usted, si él hubiera intentado hacer algo, crear algo, ¿sabe una cosa? Nunca lo hubiera logrado. Como crear una flor, como crear semillas, todo eso, nunca lo hubiera logrado. ¿Sabe una cosa? Yo creo que se hubiera agotado y se hubiera agotado hasta la muerte. ¿Por qué? Todo estaba creado, todo era una perfección, todo lo que el hombre necesitaba, todo estaba creado. No había necesidad de crear nada prácticamente. Y Dios hizo una obra perfecta, una obra maravillosa y puso a Adán en posesión de ella y le dio las instrucciones para que lo guardara. Y esa fue su ocupación por tanto tiempo como guardó la fe. Dijo, esa es tu ocupación, eso es lo que tú tienes que hacer. Pero la serpiente era astuta. Y vemos, ya leímos el relato. ¿Qué fue lo que pasó? Adán y Eva perdieron su fe. ¿En quién? En el autor y el consumador de su fe. Perdieron su fe, le hicieron caso. Ahí es donde nosotros perdemos la fe.
cuando nosotros le hacemos caso a las insinuaciones de la serpiente. La serpiente antigua, hoy diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. Por eso, mis hermanos, nosotros no debemos de caer en esas insinuaciones. Ahí la serpiente nos hace insinuaciones a nuestros sentidos para ver dónde caemos. Y de esa manera nosotros nos volvemos transgresores de la ley de Dios, tal como sucedió con Adán y Eva. Entonces, ellos observaban un perfecto reposo. Era un reposo, era una tierra nueva, una tierra virgen totalmente. Por eso, mis hermanos, en esa tierra, si el pecado no hubiera entrado, nunca hubiera entrado el pecado, la tierra hubiera permanecido así para siempre. Una tierra hermosa, pero fue el pecado el que trajo la desgracia. ¿Sabía usted eso? Trajo una desgracia a la tierra, y ahora la tierra, a partir de ese entonces, la tierra ha venido envejeciendo. Por eso hoy la tierra está produciendo carnos, espinas, de todo está produciendo, porque la tierra cada vez está envejeciendo. Y saben algo, la tierra también gime porque quiere su redención. Por eso, mis hermanos, el perfecto reposo que en el Edén Dios le había dado a Adán era un reposo en el cual únicamente era una relación entre Dios y sus criaturas, un reposo entre Creador y sus criaturas, una relación entre Dios el Creador, el soberano del universo, un Dios que en ese entonces era visible, con seres humanos creados por Él, terrícolas, con condiciones, y la condición era el árbol de la ciencia del bien y el mal, que no tenían que tocarlo, ni acariciarlo. Esa era la condición. Entonces hablamos una unión entre quién, entre el cielo y la tierra, lo espiritual y lo terrenal. Y esa unión solo podía establecerse en el día sábado. Y hasta hoy es lo que ha quedado del remanente del Edén, esa reconexión entre el sábado y la tierra. Y esto es una relación espiritual, porque ya no podemos ver a Dios cara a cara. Hoy lo vemos a través de los ojos de la fe. Y eso es lo que ha quedado, ese remanente es lo que ha quedado. ¿Entre quién? Entre Dios, Dios el Creador, y el hombre, su criatura. Esa conexión es el día sábado del Señor, es el remanente del Edén. Entonces, como dijimos, el pecado fue lo que trajo la desgracia a la tierra. Por eso había necesidad de ¿qué? Ahora la tierra está envejeciendo. También la tierra necesita un descanso. Por eso, mis hermanos, el perfecto reposo de Dios se encuentra únicamente en un estado espiritual. Hay muchos que quieren descansar físicamente de las labores. Sí, lo podemos hacer, pero Dios nos invita más que a un descanso físico, a un descanso espiritual, que es lo que más hoy en día está agobiando al hombre, entrar en ese descanso. Y usted sabe que también en la nueva tierra va a suceder lo mismo. Ahí en Isaías podemos ver eso, un cielo nuevo y una tierra. Ahí mismo también se va a establecer este mismo descanso, porque es un descanso que va a permanecer para siempre. Entonces, aquí podemos ver nosotros en Hebreos capítulo 11 y verso 16. Leamos, por favor. Hebreos capítulo 11 y verso 16. Leamos la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11 y verso 16 dice: pero anhelaban una mejor, esto es la celestial. ¿Quién? Abraham, su descendencia, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquellos que quieran hacerse pacto con Dios, Dios les reserva, dice, que una ciudad celestial, y Él quiere ser nuestro Dios. Entonces, lo que se le dio al hombre al principio, mis hermanos, cuando estuvo coronado con gloria y de honra, Dios no lo quiere dar a nosotros nuevamente.
¿Sí escuchó eso? Lo que se le dio al hombre al principio, Adán y Eva, cuando él estuvo coronado con gloria y con honra, Dios desea nuevamente, porque vimos en el verso bíblico que Él desea nuevamente que eso sea restituido al hombre. También ahí leemos Hebreos capítulo 2, verso 9. Hebreos capítulo 2, verso 9. Vemos, dice acá, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Eso fue lo que lo llevó al Señor Jesús ir a la cruz del Calvario, a morir por nosotros. ¿Para qué? Para restituirnos nuevamente esa condición como era en el principio, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Mis hermanos, aquí nuevamente, el hombre que estaba destituido de la gloria de Dios, ahora a través de nuestro Señor Jesucristo, ese hombre hoy tiene la oportunidad maravillosa de un día estar en esa tierra nueva, en ese nuevo jardín que va a ser totalmente restituido. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros leemos ahí en Romanos capítulo 3, verso 23, leamos por favor, ¿qué fue lo que sucedió en este relato? Ahí en Romanos 3, 23 dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que Adán perdió? La gloria de Dios, perdió la honra, perdió ese aló. Pero ahora, ¿qué sucede? Leamos el 24, por favor, otro verso adelante. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo nuevamente el hombre es redimido? A través de la intervención de ese acto expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Es como el hombre ahora se le va a restituir esa gloria. Amén, hermanos. Y dice: por causa de los padecimientos de su muerte. Y es precisamente lo que Dios ha prometido a Abraham y a su descendencia, que somos nosotros. ¿Qué es lo que ha prometido? Y le será dado, dice, cuando venga el Mesías. Ahí en Hechos capítulo 3, verso 21. ¿Qué es ese tiempo maravilloso? ¿Qué es lo que se va a restituir? Leamos Hechos 3, 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Ahí está la promesa de la restauración de todas las cosas. Cuando el Señor Jesús en la tierra nueva, después del milenio, Él va a restituir, Él va a restaurar todas las cosas como eran al principio. Y esa es la bendición que tenemos nosotros, que parte es lo que va quedando. Ese remanente es el santo sábado de Dios, y ese remanente que es la conexión entre el cielo y la tierra, y lo vemos nosotros, y nosotros lo creemos por fe, y esa es la invitación que yo te hago a ti hoy, a que tú, a través de esa relación que tengas, a través de las escrituras, a través de la oración, a través de medios que Dios ha instituido hoy, el hombre pueda ser restaurado, el hombre pueda nuevamente recuperar ese estado que Adán perdió. Por eso, mis hermanos, yo les hago una pregunta a ustedes: ¿será que todavía hay algo del Edén? Yo les digo que todavía el santo sábado de Dios. ¿Y saben algo? Es cierto, esa nueva y perfecta creación ha desaparecido. Lo que tenemos son los vestigios prácticamente de toda esa creación, y todavía es bella realmente. Pero persiste un remanente. ¿Cuál es ese remanente? ¿Qué es lo que ha quedado? ¿Qué es lo que ha quedado de ese reposo? ¿Qué es lo que ha quedado?
persiste ese remanente. ¿Cuál es? Es la prueba de que las obras están terminadas. Cuando Él dijo, terminado, fue el día tal, y dice, y se gozó en gran manera, y le dio el nombre al día, tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero en el séptimo dice, y reposó. Las obras fueron terminadas, y en el séptimo día, ¿qué fue lo que pasó? Y reposó. Preparó todo esto, todo ese entorno fue preparado desde la misma fundación del mundo. Y aquí en Hebreos capítulo 4, verso 4, leemos por favor, en Hebreos capítulo 4, verso 4. Leamos por favor. Dice la palabra de Dios, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces, desde la misma fundación del mundo, Dios reposó de todas las obras en el séptimo. Así estaba programado, era el plan de Dios. Así Él había concedido ese plan maravilloso para Él y sus criaturas. Entonces, mis hermanos, el sábado del Señor, el séptimo día, es una porción del Edén. Eso es lo que es. 6 días, todavía está esa porción del Edén que subsiste aún en medio de una tierra condenada, una tierra que está bajo maldición. Aún subsiste. Eso es maravilloso realmente. Si todos entendiéramos eso, mis hermanos, esto fuera algo diferente. Las familias de la tierra fueran restauradas, regeneradas totalmente. Pero tristemente el enemigo se ha interpuesto a que la familia de Dios reciba esa bendición. Entonces, esta es una parte del reposo de la tierra nueva. Mis hermanos, esto va a existir hoy, siempre y por los siglos. Siempre es una porción de descanso. Es el remanente que Dios ha dejado. Por eso leemos nosotros, mis hermanos, claramente. Yo quiero leerles a ustedes algunas porciones que yo he sacado para que usted tenga esa idea. Y leo, dice, en el día sábado venimos todos a pedir bienestar a Dios y a pedir consolación. Eso es lo que se da en el día sábado. A eso nosotros venimos a pedir esa restauración. ¿Por qué razón? ¿Por qué, mis hermanos? Porque recuerden, hay cansancio, hay dolor en nuestro caminar diario. Por eso en el sábado nosotros venimos y pedimos a Dios su bienestar, su consolación. La pregunta es, ¿no creeremos a Dios? ¿No llamaremos santo al día que el Señor llama santo? Mi santo día, dice el Señor. El hombre no debe avergonzarse de llamar sagrado lo que el Señor llama sagrado. ¿Por qué avergonzarnos de decir santo sábado? ¿No debe temer hacer lo que Dios ha ordenado? ¿Por qué no le tememos a Dios en algo que Dios ha ordenado como su santo sábado? Porque la obediencia le proveerá un conocimiento de lo que constituye la santificación verdadera. ¿Qué es la santificación verdadera? El Señor nos instruye a través del apóstol, nos dice que lo único que nos santifica es la verdad. Santifícalos en tu verdad, dice el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es obedecer. Eso es lo que tenemos que hacer, obedecer. Y yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿usted desearía obedecer a Dios? ¿Le gustaría hacer eso, obedecer a Dios, mis hermanos? Amén. Y yo le voy a decir a usted acá, es cierto, eso nuevo, eso perfecto, que en la creación ha desaparecido, pero hay un remanente todavía, es su santo sábado. Ahora, es una prueba que Dios ha dejado para su pueblo. Más aún todavía, escuche esto, dice,
ahora es necesaria una nueva creación y ha de ser llevada a cabo por el mismo poder que el principio, que en el principio. Todas las cosas fueron creadas en Cristo. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5, verso 17. Si alguno está en Cristo, esa nueva criatura es. ¿Cómo lo logramos en el nuevo nacimiento? Y el sello de la perfección es el mismo en ambos casos. El sábado, por lo tanto, es el sello de la perfección, de la perfecta justicia de Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo está eso que el sello de la perfección, el santo sábado, es el sello de la perfección, de la perfecta justicia de Cristo? Mi hermano, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Si usted lo obedece, tiene tantas bendiciones, lo mismo como guardar los otros 9 mandamientos. Si usted hace todo esto, usted entra en una perfecta armonía. Usted no es un transgresor. Por lo consiguiente, es la perfecta justicia de Cristo. Justicia de Cristo quiere decir que Cristo, que obedeció su ley, Cristo vino a obedecer, a ratificar ese pacto que hizo con los antiguos. Hoy hace un nuevo pacto con usted. ¿Y cómo lo hace Cristo? Ahí nosotros podemos leer, y hemos leído mucho, este texto bíblico que está en Hebreos capítulo 18, ¿verdad? Por favor, el texto bíblico de Hebreos capítulo 8 y verso, no, esto 10 es el otro, es al revés, por favor, el otro, es Hebreos 8, ahí está, Hebreos 8, 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y será ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ese es el nuevo pacto que Dios quiere hacer con nosotros. Y saben algo, yo les podría decir a ustedes, qué bueno sería el pueblo de Dios entrar en ese pacto. ¿Por qué razón? Dios lo ha ratificado, Cristo lo ratificó en la cruz del Calvario. Y ese es el sello de la perfección. Amén, hermanos. Hacer ese pacto con Dios. Ahora, hablando del Edén restaurado, dice la inspiración en el hogar cristiano. El Edén será restaurado. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Ahí él permanecía en una armonía total. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia. Ese era el jardín del Edén, el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba velada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines que revelaban la gloria divina, ahí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Ahí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió al mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra, en el diluvio desapareció. Pero en la final restitución nuevamente está la gran promesa, tierra nueva, cielos nuevos. Cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, ha de ser restaurado más gloriosamente, embellecido que al principio. Eso va a ser una verdadera delicia estar en ese jardín, y esa es la invitación que yo le hago, mi hermano y mi hermana. Por largo tiempo hemos aguardado el retorno de nuestro Salvador. ¿Por qué razón? Esa es nuestra esperanza para un día estar en esos jardines. Sin embargo, su promesa es segura. Pronto estaremos en nuestro hogar prometido. Qué lindo es eso. Ahí Jesús nos conducirá junto a la corriente viva que fluye del mismo trono de Dios y nos explicará las oscuras providencias por las cuales nos condujo en esta tierra a fin de perfeccionar nuestros caracteres.
Ahí contemplaremos con clara visión las hermosuras del el Edén restaurado, arrojando a los pies de nuestro Redentor las coronas que Él habrá puesto sobre nuestras cabezas. Es en ese día, en ese jardín, y pulsando nuestras arpas de oro, llenaremos todo el cielo con alabanzas a aquel que se sienta en el trono de la majestad. ¡Wow! ¡Qué linda promesa de redención que nosotros tenemos! La pregunta es, ¿le gustaría a usted participar de esas promesas? Esa es la pregunta que yo le hago a usted. La promesa del nuevo pacto. Hebreos capítulo 10, verso 16. ¿Cuál es esa promesa del nuevo pacto? ¿Cuál es esa promesa del nuevo pacto? Hebreos capítulo 10, verso 16. Ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Mis hermanos, esa es una promesa maravillosa. Una promesa que Dios hoy nos está invitando. La pregunta es, ¿lo aceptarás? ¿Aceptarás esa promesa? Mientras que con la muerte de Cristo iba a desaparecer todo el sistema de símbolos que señalaban a Cristo como el Cordero de Dios, que iba a quitar el mundo, que iba a quitar el pecado del mundo, los principios de justicia expresados en el Decálogo son tan inmutables como el trono eterno. ¿Cuáles son los principios inmutables? El Decálogo, sus 10 mandamientos. No se ha suprimido ni un solo mandamiento, ni una sola jota, ni una sola tilde se ha cambiado. Estos principios que se comunicaron a los hombres en el paraíso como la ley suprema, esa es la ley suprema de la vida, los 10 mandamientos, así le llama el Señor Jesucristo, la ley suprema de la vida, existirán sin sombra de cambio en el paraíso restaurado, así como en la antigüedad, así como al principio estaba la ley de Dios, también en el paraíso restaurado va a existir la ley suprema de la vida. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, la ley del amor dada por Dios será obedecidos por todos debajo del sol. La pregunta es, tú que hoy me estás escuchando, me estás viendo hoy, la pregunta es, ¿te unirás a ese remanente? ¿A ese remanente que es el sábado que ha quedado del Edén? ¿A ese pueblo también que guarda esos mandamientos? Mire esta declaración. Como el hombre caído no podía vencer a Satanás con su fuerza humana, Cristo vino de los atrios reales del cielo para ayudarlo con su fuerza combinada, divina y humana. ¿Cuándo vino Cristo? Recuerden ustedes la sentencia contra la serpiente, que de la simiente de la mujer iba a venir uno que le iba a aplastar la cabeza. Aquí está. Cristo vino, la simiente de la mujer. Cristo vino de los atrios reales del cielo para ayudarle con su fuerza combinada, su naturaleza divina y la humana. Por eso en el sábado nosotros agarramos fuerza divina, agarramos poder divino y agarramos también poder físico. Cristo sabía que Adán en el Edén, en sus circunstancias ventajosas, porque estaba bajo todas las circunstancias buenas, podía haber resistido las tentaciones de Satanás y haberlo vencido, pero no lo hizo, se dejó de seducir. También sabía que no era posible que el hombre fuera el Edén, también sabía que no era posible que el hombre fuera del Edén, separado de la luz y del amor de Dios, desde la caída, resistiera las tentaciones de Satanás con su propia fuerza. Dios sabía eso, que el hombre no podía resistir los embates en la medida que fuera separada de la luz, que se le quitara la gloria de Dios,
que se le separara del amor de Dios, el hombre no tenía la fuerza ni espiritual ni física para poder vencer a Satanás. Lo podía hacer antes, después ya no. A fin de proporcionar esperanza al hombre y salvarlo de la completa ruina, se humilló a sí mismo al tomar la naturaleza del hombre, tu naturaleza y mi naturaleza, para que con su poder divino, combinado con el humano, pudiese alcanzar al hombre ahí donde estaba. No importa en qué condición tú estés, hasta qué bajo haya llegado, el Señor Jesús, tu hermano mayor, Él puede ayudarte a salir de donde tú estés en este momento. Para todos los caídos hijos de Adán, obtuvo esa fuerza que es imposible que obtengan por sí mismos, para que en su nombre puedan vencer la tentación de Satanás. Cristo Jesús vino a la cruz del Calvario. Él ahí venció a Satanás. Ahí, en carne humana, Él vino para darte vida, porque estabas condenado por la ley de Dios. La ley de Dios te decía que tenías que morir, pero a través de la instancia de nuestro Señor Jesucristo, que es tu Redentor hoy en día, a través de esa instancia divina, Él te redimió, Él dio su vida, derramó la sangre, su sangre preciosa, la derrama para que tú tengas vida. No importa la condición que tú te encuentres hoy. Solo es cuestión de que tú oigas la voz de Cristo. Solo es cuestión de que tú vengas a sus pies y humillado le digas: Señor, no puedo más, aquí estoy. Levántame, tal como lo has hecho con los hombres. Entonces, mis hermanos, la buena noticia es, y con esto termino, que nosotros también podemos vencer. Esa es la buena noticia. Nuestra única esperanza de recuperar el Edén es por medio de un firme dominio propio. ¿Sí lo escuchó? Nosotros también podemos vencer así como venció nuestro Señor Jesucristo. Nuestra única esperanza es de recuperar el Edén es por medio de un firme dominio propio. ¿Usted sabe qué es eso? Si el apetito pervertido tenía un poder tan grande sobre la humanidad, y tiene un poder el apetito, por ahí cayó Eva por el apetito, que a fin de quebrantar su dominio, el divino Hijo de Dios hubo de soportar un ayuno de casi 6 semanas en favor del hombre, 40 días. ¿Qué obra está delante del cristiano? Sin embargo, por grande que sea la lucha, éste puede vencer. Con la ayuda del poder divino, que soportó las más fieras tentaciones que Satanás pudo inventar, él también puede ser completamente victorioso en su guerra contra el mal y finalmente podrá llevar la corona de victoria al reino de los cielos. Mis hermanos, podemos vencer, hay victoria en Cristo Jesús, y ese es mi invitación ahora. Podemos venir a Cristo Jesús, hay victoria en Cristo Jesús. Y recuerde, hay un tiempo también, es el remanente que ha quedado, su santo sábado, para venir a santificarnos, para venir a encontrarnos con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, el cielo y la tierra conectado a través de su santo sábado. El Señor Jesús para impartirte bendiciones, el Señor Jesús para darte esperanza de vida, que tú también puedes vencer las tentaciones, teniendo un firme dominio propio. Amén, hermanos. Porque ¿saben cuál es la treta de Satanás? Desbaratar el plan de salvación que fue instituido en el Edén. Y estamos en guerra. Satanás está en guerra. Y tristemente también mucho pueblo de Dios hoy en día está en guerra también con el gobierno de Dios, guardando un día que no es el día que Dios instituyó. Por eso la invitación es venir al reposo de Dios, al verdadero reposo de Dios. Y mi hermano, para que tú
de una vez por todas puedas terminar con esa rebelión que por mucho tiempo has tenido, guardando un día que Dios no instituyó. ¿Quieres obtener victoria? Vengamos a Cristo Jesús, obedezcámosle y guardemos sus mandamientos. Que el Señor te bendiga. Oremos. Padre amado y Dios nuestro, gracias por esta bendición que hoy nos has dado, la bendición del Edén. Gracias por darnos este privilegio, esa comunión entre el cielo y la tierra a través de tu santo sábado. Y tú deseas que tu pueblo venga y haga una renovación de pacto contigo, porque en nuestro corazón, en nuestra mente está guardada tu santa ley, pero ahora tú deseas que reavivemos ese pacto, viniendo, como bien tú lo instituiste, a reposar en tu día sábado, con el Señor del sábado, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral.